Hola, ¿qué tal? 2 de la tarde en punto, es viernes y aquí estamos con ustedes en Bien Dateado. Permítanos entrar hasta sus hogares, cualquier municipio, región, ciudad, departamento de Colombia donde se encuentre, porque le llevamos 60 minutos de la mejor información de servicio que usted ve a través de la pantalla de Canal Institucional. Muchas gracias por preferirnos. Además, saludamos a todas las personas que se conectan con nosotros en nuestras plataformas digitales y quienes lo hacen en nuestra página web en www.canalinstitucional.tv desde los distintos países en el mundo. Empezamos con este viernes de salud porque la hipertensión arterial sigue apodándose como el asesino silencioso. Cada 17 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Hipertensión, una de las enfermedades de mayor frecuencia presentada en la población colombiana que exige un mayor trabajo entre especialistas y pacientes para controlarla y detectarla a tiempo. Así que en Bien Dateado, como es común, hablaremos de salud y lo haremos hablando precisamente sobre la hipertensión, que es la protagonista hoy en nuestro espacio. Como este programa es de ustedes, abrimos nuestros canales de comunicación para que interactúe con nosotros. Atendemos sus interrogantes en tiempo real, resolvemos sus dudas frente a nuestro tema del día. En minutos, médicos especialistas nos estarán acompañando para orientarlos. ¿Quiere saber cómo participar con este espacio? La verdad es muy sencillo, es muy fácil. Usted se puede comunicar con nosotros a través de unas plataformas digitales que tenemos habilitadas y además líneas nacionales. Nuestra línea de WhatsApp también está a su servicio, 312-487-0413. Aquí recibimos sus mensajes y preguntas por medio de notas de voz, de audio. También contamos con la transmisión que estamos originando en nuestra plataforma de Facebook Live. Recuerde que en esta red social nos encuentra como Canal Institucional o Institucional TV. Aquí los leemos y tenemos una línea telefónica a la que también se puede comunicar con nosotros. Es el 220-0707. 220-0707. Si está fuera o dentro de Bogotá, no olvide digitar el indicativo 601. Y es que una vida desordenada en su juventud terminó haciendo mella en la salud de Héctor Jaime Londoño, quien sufre de hipertensión y otras complicaciones. Sin embargo, a base de resiliencia y mucha disciplina, se ha venido recuperando. Conozcamos su experiencia. La vida de Héctor Jaime Londoño ha estado rodeada de grandes dificultades de salud, pero con su voluntad ha logrado salir avante. Yo empecé a trabajar en discotecas, tabernas, balnearios en mi pueblo Chinchina Caldas. Entonces yo tenía por ahí 14 años, bebía mucho, trasnochaba mucho y mi vida era desordenada. Yo me casé a los 24, 25 años, dejé el licor cuando ya nació mis hijos y cuando ya me vine para Bogotá. Yo empecé hace unos 3 años a sentirme mareado, con mucha sed, la pereza, no me gustaba levantarme de la cama. Entonces, cuando llegó la pandemia, hace más de 2 años, entonces hubo un tiempo que me tocó quedarme en casa para trabajar teletrabajo. Entonces en el teletrabajo, pues en la casa comía demasiado y mi vida era sedentaria. Cuando ya empecé a sentir los mareos, como si estuviera temblando, entonces mis hijos, viendo que yo no me levantaba de la cama, que me mareado, que la sed, entonces pidieron una cita médica. Al hacerme la cita médica, en el examen de sangre me detectaron que yo era prediabético. Luego, después, se me vino el COVID, me dio una dermatitis por todo el cuerpo. Entonces, yo era ronchas en la cabeza, en las manos, en el cuerpo, en las piernas. Y de esa dermatitis, a mí me picaba mucho el cuerpo, entonces me hice aplicar una inyección para la piquiña y me la aplicaron mal. Luego de los exámenes que me hicieron, de todo, pues me dijeron que tenía la presión muy alta, demasiado alta. Entonces, que tenía que tomar mucha agua, de todo. Entonces me compré el aparato para poder medirme la presión. Entonces, todas las mañanas, en ayunas,
me tomaba la presión con la pasta, me mandó dos pastas, una en la noche y una en la mañana. Pero entonces me puse a hacer ejercicio. Me puse a hacer ejercicio en mi casa, salir al parque. Entonces yo vi que la presión empezó a bajar. Entonces dejé una pasta nomás en la mañana, una sola pasta en la mañana. Entonces el aparato que me decía, su presión está demasiado alta. Y yo, dale. Cuando empecé yo a bajar de peso, entonces todos los días me tomo la presión. Entonces empezó a decir, su presión normal. Por iniciativa mía, dije, no, voy a tomar una pasta día de por medio. A ver qué pasa. Normal. Cada 8 días me decía, su presión está alta. Entonces me tomaba la pasta. Hasta que ya dejé de tomar la pasta. Entonces empecé a hacer ejercicio, a hacer mucho cardio, a ir al gimnasio, entonces a montar bicicleta, a caminar, camino media hora. ¿Qué hice yo para decir a los colombianos cuando una persona es hipertensa? Es comer bien, comer bien a las horas que es, tomar mucha agua, comer mucha verdura, frutas, no tener estrés, caminar, correr, hacer ejercicio. Es decir, lo mejor es tomar mucha agua y nada de estrés y hacer ejercicio. Y verá que la hipertensión se va. Bien, pues es que la hipertensión es una patología relacionada con el aumento de la presión de la sangre en las paredes de las arterias. Y es que de ser mal diagnosticada o no identificada a tiempo, trae consecuencias catastróficas para la salud de las personas. Cerca de 5 millones de colombianos padecen de hipertensión arterial, aunque las autoridades médicas señalan que esta cifra puede ser mayor, debido a que es una enfermedad silenciosa. ¿Qué es la hipertensión arterial? Se conoce la hipertensión arterial como una alteración en el organismo cuando las cifras que son normales de 120-80 milímetros de mercurio superan el umbral de 140-90. ¿Por qué ocurre esto? Porque hay resistencia al bombeo de la sangre por parte de las arterias y el corazón tiene que efectuar un mayor esfuerzo al hacer este trabajo. Entonces van ocurriendo una serie de cambios en el organismo que es muy importante cuando se superan estas cifras tener en cuenta. Bueno, en el 95% de las situaciones de hipertensión arterial, la causa es primaria o llamamos criptogénica o esencial, que no se conoce la causa. La causa puede ser genética, hereditaria, poligénica, muchos genes involucrados en la hipertensión. Hay también factores alimentarios, factores ambientales, factores enzimáticos, la resistencia a la insulina, etc. Pero no se conoce la causa específica. Por lo tanto, esos pacientes deben recibir tratamiento inicialmente no farmacológico y luego farmacológico para controlar su tensión arterial. El exceso en la ingesta de sal en las comidas. Además de esto, el sobrepeso. Los pacientes que son sedentarios, no tienen ninguna actividad física. El estrés, las grandes descargas de adrenalina que se generan ante situaciones de máximo estrés ocasionan elevaciones muy súbitas y muy severas de la presión arterial. Y otro factor que ayuda a desencadenar la hipertensión es la edad. Pacientes mayores de 50 años por el endurecimiento de las arterias, por la calcificación de las mismas, son propensos a empezar a desarrollar esta enfermedad. La hipertensión arterial no diagnosticada o mal controlada es una enfermedad catastrófica. Por eso es llamada el asesino silencioso. Produce daño sobre todos los órganos, principalmente a nivel cerebral, cardíaco, renal y vascular. También a nivel retiniano produce
daño de la retina, incluso ceguera, y a nivel vascular periférico, todos los daños producidos por la mala irrigación tanto de extremidades como de otros órganos. Por lo tanto, es una enfermedad tremendamente grave que debe controlarse, debe diagnosticarse a tiempo y una vez se diagnostique, tratarla de una manera adecuada con la terapia no farmacológica inicialmente y luego la terapia farmacológica buscando los medicamentos apropiados para el control adecuado de las cifras tensionales y de la hipertensión arterial. Según estudios poblacionales, se considera que aproximadamente el 10% de la población, es decir, 5 millones de colombianos, padecen hipertensión arterial. Pero estas cifras pueden estar subestimadas por lo que mencionábamos, pacientes asintomáticos que nunca se chequean, que no se conocen hipertensos, entonces esta cifra puede ser mucho mayor. Recomiendo especialmente que se hagan un control anual de las cifras de presión arterial porque los riesgos de complicaciones son muy severos, el infarto, la falla renal, los accidentes cerebrovasculares. Y esto es muy fácil prevenirlo, como lo hemos mencionado, con dieta, ejercicio, control de peso y si necesita medicación, tomarlo adecuadamente. Para quienes llegan a nuestra sintonía de este Bien Dateado, hoy hablamos sobre la hipertensión, este mal que viene aquejando a varios colombianos. Si usted tiene preguntas, consultas frente a nuestro tema del día, desde ya las puede hacer en nuestras plataformas digitales y además canales de comunicación que están a su servicio. 312-487-043 es una línea de WhatsApp que tenemos donde usted nos envía sus preguntas por medio de audios, de notas de voz. Si prefiere, también nos puede marcar a nuestra línea nacional. En minutos estaremos atendiendo sus consultas en el 220-0707. 220-0707. Si está fuera o dentro de Bogotá, no olvide digitar el indicativo 601. En minutos, especialistas nos estarán acompañando para orientarlos. Entre julio del 2020 y junio del 2021 aumentaron en un 9% los casos de hipertensión, lo que equivale a más de 400.000 casos. Parece que el 2022 el panorama sigue siendo desalentador. En total, los casos existentes de hipertensión en el país fueron detectados en mujeres mayores de 65 años, con un 60%. Estamos hablando de hipertensión o mal silencioso y a esta hora nos conectamos con la doctora Tatiana Spitia. Ella es presidenta de la Asociación Colombiana de Medicina Interna y está con nosotros en este Bien Dateado. Doctora Tatiana Spitia, gracias por estar con nosotros a esta hora en directo. Muy buenas tardes, Carlos Andrés. Es Espinosa, Spitia es mi segundo apellido. Doctora Tatiana Espinosa Spitia, entonces ahí estamos claros. Perfecto, doctora, ¿en qué momento podemos identificar que nuestra presión arterial está fuera de los rangos normales? Se aceptan como rangos normales la presión arterial que está entre 120/80 y hasta 140/90. Todas las personas que tengan una presión arterial que nosotros la podamos detectar en alguna consulta, que acudan por cualquier concepto donde el médico y sean mayores de estas cifras de 140/90, es una persona que debe hacerse un seguimiento en casa inicialmente. Este seguimiento en casa se lo puede hacer de dos formas. Si cuenta con un tensiómetro digital, debe hacerse la medida diaria, idealmente en la misma hora, luego de 5 minutos de reposo, adecuadamente sentado, relajado. Y si el paciente no cuenta con tensiómetro, lo ideal es que esa persona acuda al centro de salud más cercano para que se pueda hacer un monitoreo ambulatorio de sus cifras de presión arterial. Doctora, ¿por qué muchas personas no le dan la importancia a la presión arterial y su salud termina viéndose en riesgo? Sí, lo que ocurre es que, como han estado comentando a lo largo del programa los otros colegas, la hipertensión es un enemigo silencioso y es un enemigo silencioso que normalmente se acompaña de otras condiciones, como es la diabetes, la prediabetes, la obesidad o el colesterol alto en la sangre o dislipidemia. Entonces, como no hay síntomas que de pronto el paciente pueda manifestar, no se hace un control. ¿Cuál sería la recomendación? La recomendación es que toda persona mayor de 40 años o que tenga algún factor de riesgo, que es factor de muy estresado, que esté obeso,
que tenga sobrepeso, que en algún momento le hayan dicho que tiene el colesterol alto, que tenga antecedentes en la familia de hipertensión, debería hacerse un chequeo periódico de sus cifras tensionales. Es un enemigo silencioso que debemos buscar. ¿Por qué? Porque cuando empieza a dar síntomas, como ya han comentado otros colegas, es porque empieza a repercutir a nivel cardíaco, a nivel de la circulación cerebral o a nivel de la circulación de los miembros inferiores, y es lo que definitivamente debemos prevenir que suceda en los pacientes. Doctora, ¿en la actualidad existe algún plan de salud pública enfocado a detectar y prevenir la hipertensión y las enfermedades derivadas de la misma? Sí, en nuestro país hay planes de detección, hay planes de protección, y actualmente está realizándose el plan decenal, el próximo plan decenal de salud, que busca precisamente eso, que está enfocada a la prevención de la enfermedad. Como ya lo han dicho los otros colegas, de pronto para hacer un contexto, ¿qué pasa con la hipertensión? La hipertensión, lo que ocurre es que el corazón tiene que bombear la sangre. ¿Contra qué la bombea? Contra las paredes de las arterias. Si esas paredes de las arterias se encuentran anormales, están engrosadas, tienen placas porque el paciente tiene la dislipidemia o está aumentada su resistencia, lógicamente tiene que hacer un mayor trabajo para poder garantizar la circulación a los principales órganos. ¿Cuáles son los principales órganos? Cerebro, el mismo corazón, riñones y las extremidades inferiores. Entonces, ¿esto qué nos va a ocasionar? Enfermedad cerebrovascular, enfermedad cardíaca, el corazón late y trabaja más rápido hasta que entra en falla, puede conllevar a insuficiencia del riñón o falla renal y enfermedad de las arterias periféricas. Entonces es importante de todos los médicos que hacemos atención primaria, educar a nuestra población, y estos espacios son unos espacios excelentes para que se tome conciencia de que la hipertensión es un enemigo silencioso que nos puede dar unas patologías que aumentan la carga de morbimortalidad en nuestro país y que se le debe hacer una detección temprana para poderlo intervenir. Doctora, finalmente, ¿cómo podemos despertar una mayor conciencia en el cuidado de nuestra presión arterial y la prevención de enfermedades relacionadas? Yo pienso que lo más importante es educación. Hay que empezar a educar desde la etapa desde los niños. Ahora tenemos muchos niños y muchos adolescentes que están presentando obesidad o que están presentando sobrepeso. O sea, saber que existe, hacer educación, hacer una consulta temprana, hacernos un chequeo por lo menos anual, no solamente chequear nuestra presión arterial, sino ver cómo estamos de nuestro peso, cómo estamos del azúcar, cómo estamos de nuestros niveles de colesterol en la sangre y poder intervenir todos esos factores, porque también esos factores influyen en el desarrollo de hipertensión. Consejo entonces, educación, adoptar hábitos de vida saludable, comer sanos, un adecuado consumo de grasas, de sal y de proteínas. Hay que bajar la sal de la comida, hay que bajar las harinas refinadas, hay que tomar abundantes líquidos, hay que consumir abundantes frutas y verduras. E importante la realización de la actividad física, la cual se debe impulsar desde las etapas tempranas. Algo muy importante que quisiera notar, la mujer es más susceptible de presentar esos problemas de hipertensión después de los 50 años cuando empieza la menopausia. Los estrógenos nos protegen un poco al inicio, pero luego nos igualan a los hombres en cuanto a la hipertensión y el riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces debemos preparar a las mujeres en edad reproductiva con hábitos de vida saludable, y aquellas mujeres que han tenido algún problema de hipertensión durante el embarazo deben hacerse un chequeo anual porque eso predispone a hipertensión, diabetes y enfermedad cardiovascular futura. Pues doctora Tatiana Espinosa Espitia, presidenta de la Asociación Colombiana de Medicina Interna, muchas gracias por acompañarnos para ayudarnos a entender el contexto. Bueno, Carlos Andrés, muchísimas gracias y siempre dispuesta en lo que conlleva a la educación de la población y poder impactar en una enfermedad tan importante como es la hipertensión arterial en el mes de la hipertensión. Recuerden que hoy estamos hablando sobre la hipertensión. El 312-487-0413 está disponible para que nos envíe sus consultas, preguntas por medio de audios, de notas de voz. En minutos, especialistas los estarán orientando. También puede anotar la línea nacional, el 220-0707. En minutos estaremos atendiendo en tiempo real sus preguntas. Y es que la hipertensión siempre se ha conocido como el enemigo silencioso de las personas, ya que no tiene alguna señal común que nos pueda
pudiera indicar que la padecemos. Un seguimiento y detención de los síntomas puede permitirle al paciente atenderla con rigor y oportunidad. Esas son las señales de esta enfermedad. La hipertensión es uno de los factores de riesgo más importantes. Se dice que la prevalencia a nivel de Colombia es de un 25%. Eso quiere decir casi que de 10 o de 100 pacientes, 25 de nuestra población son hipertensos. Eso es un número importante. Generalmente los pacientes hipertensos no dan síntomas. Se necesita que los niveles de presión arterial estén muy altos y ahí sí se podrían presentar algunos síntomas que pudieran ser dolores de cabeza. Hay pacientes que pueden presentar mareo. En algunos casos especiales, cuando llegan con una crisis hipertensiva, pueden presentar sangrado nasal. Y ya cuando la hipertensión ha tenido mucho tiempo, dejan como una complicación que puede ser la aparición de falla cardíaca, y esa pudiera ser una manifestación, pero por eso es que se llama la hipertensión el enemigo silencioso. Es una enfermedad bastante frecuente en la población general. Es muy importante saber que, aunque a veces le achacamos muchos síntomas a la hipertensión arterial, realmente no presenta muchos síntomas. Por eso algunos la conocen como el asesino silencioso, porque realmente no produce síntomas. La mayoría de personas que sufren de la presión arterial alta no tienen ningún síntoma. Ocasionalmente se puede relacionar con problemas de dolor de cabeza, con mareos, pero usualmente eso se presenta en pacientes que tienen ya unas cifras de tensión arterial muy altas. O sea, lo primero que es importante saber es que la mayoría de las veces no da ningún síntoma. Luego, la única forma de saber si mi presión arterial es normal o está alta es tomándome la presión arterial. Si nos hablamos de lo que encontramos en el cuerpo de un paciente que tiene hipertensión arterial, el único signo que podemos encontrar en un paciente con hipertensión es la toma de la tensión, donde encontramos que estas cifras están elevadas. Cuando el paciente es hipertenso y es un hipertenso que lleva mucho tiempo, ya podríamos empezar a presentar algunas complicaciones. De las complicaciones asociadas con la hipertensión y por las cuales nosotros los cardiólogos insistimos en un diagnóstico y un tratamiento temprano y adecuado, es complicaciones asociadas con la parte cardíaca. Entonces son pacientes que pueden presentar engrosamiento y crecimiento del corazón que lo va a llevar a que se cansen, se fatiguen. A largo plazo, la hipertensión va dañando muchas cosas como el corazón, el cerebro, las arterias, los riñones, y cualquiera de estas cosas puede generar complicaciones. Entonces los pacientes que tienen hipertensión arterial no controlada con el tiempo desarrollan problemas de insuficiencia cardíaca, de enfermedad renal crónica, problemas de infartos, también de accidentes cerebrovasculares, que es lo más frecuente que encontramos. Los factores de riesgo asociados para ser hipertenso tienen que ver, uno, hay un componente familiar hereditario. Los hijos de padres hipertensos tienen que cuidarse porque pueden ser hipertensos. Dos, pacientes que no llevan una dieta adecuada, exceso en el consumo de sal, el aumento de peso, el sedentarismo, el poco ejercicio, o otros factores de riesgo como colesterol alto, diabetes. O sea, esos factores están muy relacionados. A mayor edad hay mayor riesgo de tener hipertensión arterial, y el antecedente familiar, que es muy importante. Entonces toda persona cuyos familiares, sus padres, sus hermanos han sufrido de hipertensión tiene más riesgo de también desarrollar la enfermedad. La presión arterial, que está dentro de los 4 principales factores de riesgo para enfermedad coronaria, para infarto, riesgo para eventos cerebrales, es la segunda causa en un registro colombiano de presentar falla cardíaca, que el corazón se va agrandando. Tómese la presión arterial, principalmente si en su familia hay algún paciente hipertenso. Tómese la presión arterial si usted lleva una dieta no adecuada, si tiene sobrepeso, si no hace ejercicio, y si tiene una vida muy estresante. Ojo que puede ser usted un hipertenso silencioso. Para contraer el impacto de la hipertensión basta con adecuar hábitos de vida saludable, mejorar la alimentación, restringiendo incluso algunos ingredientes de su vida diaria y procurar chequeos continuos. La medicación, por otro lado, facilita su control. Estos pasos le ayudarán a minimizar los efectos secundarios.
La hipertensión es la primera causa de mortalidad generalmente en falla cardíaca y en enfermedades cerebrovasculares. Por eso es muy importante no esperar a que tengan una complicación de la hipertensión, sino asistir a controles rutinarios médicos para que seamos valorados y hacer un enfoque de su riesgo cardiovascular y asimismo evaluar los valores de presión arterial. La hipertensión tenemos dos esquemas para controlarla. Siempre debemos abordar primero las modificaciones en el estilo de vida. Si nosotros estamos con sobrepeso, debemos tratar de bajar de peso, debemos dejar el cigarrillo, debemos tener unos hábitos nutricionales bastante importantes. Por ejemplo, dejar la sal, porque la sal es un factor fundamental en que la persona padezca de presión arterial. Y otro aspecto muy importante es dejar el sedentarismo. Ojalá le dediquemos por lo menos 150 minutos a la semana en alguna actividad física que depende de la tolerancia del paciente. Hay unas medidas o tratamientos farmacológicos y para eso están medicamentos que se conocen como antihipertensivos, que son medicamentos precisamente para bajar la presión arterial. Esos medicamentos hay varios tipos y dependiendo de cada paciente se va, o basado en la recomendación médica, se deben de formular. Existe un sinnúmero de medicamentos, es de acuerdo pues al tipo de paciente. Existen los IECAS, que los más conocidos son como el enalapril, el captopril. Existen los ARA-2, que son como los más conocidos en el mercado nuestro, están el losartán, valsartán, telmisartán. Existen otros medicamentos como los calcioantagonistas, como amlodipino, nifedipino, entre ellos también está el verapamilo. Este último casi no lo utilizamos actualmente y por último existen otros medicamentos que son los menos usados como beta bloqueadores, antagonistas alfa-1. Dependiendo de la causa, de las características de la persona, si la presión arterial es primaria, o sea, no hay una causa que lo explique, o una causa secundaria, uno va a enfocar el tratamiento. Para la presión arterial que es debido a alguna causa, que no es la más frecuente, uno tiene que tratar la causa de base. Por ejemplo, la enfermedad renal puede causar hipertensión, algunas enfermedades también de origen endocrinológico también pueden ocasionar hipertensión. Entonces uno tiene que tratar esa causa para poder combatir la presión. Los medicamentos, algunos pues tienen unos efectos secundarios y obviamente es de cada tipo de familia. Los más frecuentes, por ejemplo, en el IECA, es por ejemplo la tos, es un síntoma pues que a pesar del efecto benéfico de este medicamento, algunos pacientes no lo toleran y desarrollan tos, pero no es algo que vaya a afectar realmente su vida, se pueden modificar o hacer cambios al respecto. Otros efectos secundarios son ya relacionados en la parte metabólica, que es por eso es muy importante hacer el seguimiento y monitoreo de la hipertensión. No suspendamos los tratamientos, sigamos en control con los médicos. Muchas veces nos vamos a sentir muy bien, pero precisamente eso es lo que uno busca. Entonces, para esto es fundamental la educación, para esto es fundamental que vayan y acudan donde su médico, hagan sus controles periódicos y tengan en cuenta algo muy importante que son los signos de alarma. Hay unos signos de alarma que nos hacen pensar en que algo no está bien en nuestra situación de nuestro organismo, entonces tengan en cuenta eso. Los pacientes que se clasifican como hipertensos deben tener en su casa un tensiómetro que esté avalado por las diferentes sociedades para evaluar y hacer el seguimiento de la hipertensión y hacer un registro. Hay diferentes formas de registrarlos, hay aplicaciones, ahí pueden registrarlos en agendas y esos registros llevarlos siempre donde su médico para que él valore las presiones que se obtienen en la forma ambulatoria con la que se tiene en consulta y determinar si el tratamiento que está recibiendo es el apropiado o hay que hacer disminución o aumento de la dosis farmacológica.
2:29 de la tarde, estamos en directo en la pantalla del canal institucional en este bien dateado de salud, hablando sobre la hipertensión, este mal silencioso que aqueja a muchos colombianos. Entramos a nuestro bloque de preguntas y respuestas, donde usted interactúa con este espacio en tiempo real. Abrimos nuestro consultorio desde ya. Frente a nuestro tema del día, nos vamos a orientar con los especialistas. Les recuerdo rápidamente nuestros canales de comunicación y plataformas digitales que están a su servicio. Por un lado, va a encontrar nuestra línea de WhatsApp, muy sencilla, muy fácil, es el 312-487-0413. Aquí atendemos sus consultas por medio de audios, de notas de voz frente a la hipertensión. Además, puede dejarnos sus comentarios y mensajes en la transmisión que estamos originando en nuestro Facebook Live. En esta plataforma nos encuentra como Canal Institucional o Institucional TV, los leemos en los comentarios. Puede coger su teléfono y marcarnos en tiempo real al 220-0707. 220-0707. Si está fuera o dentro de Bogotá, no olvide digitar el indicativo 601. A esta hora nos acompaña el doctor Luis Moya. Él es presidente de la Liga Colombiana de Infarto e Hipertensión. Nos ayudará a orientar a todos los colombianos frente a nuestro tema del día. Pues, doctor Moya, gracias por atendernos a esta hora en directo. Gracias, buenas tardes para todos. Doctor Moya, buenas tardes. Ya tenemos participación de todos los colombianos, por eso lo invito a que nos vayamos a nuestra línea de WhatsApp, donde empiezan a generar las preguntas nuestros televidentes. Buenas tardes, mi nombre es Miriam Acosta, llamo para preguntar. Yo soy hipertensa y quiero saber si eso tiene consecuencias y genera dolor de cabeza. A pesar de que yo regulo mi tensión tomándomela con el tensiómetro, tengo un dolor de cabeza constante. Quisiera saber si eso es consecuencia de la hipertensión. Gracias. Gracias a usted por estar conectada con nosotros a esta hora, doctor. ¿Eso puede ser consecuencia de la hipertensión, esta sintomatología? Sí, claro. Como todos los médicos que me han precedido, es silenciosa y cuando da síntomas, yo considero que el paciente es afortunado porque está avisando el corazón que la presión es máxima. Y la cefalea, el dolor de cabeza tipo Coxsackie, es uno de los signos y síntomas que puede presentar la hipertensión. Permítame, doctor, nos vamos para nuestra línea nacional, el 220-0707. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas tardes. Bueno, vamos para nuestra línea de WhatsApp, tenemos el 312-487-0413 también disponible, donde usted nos deja sus preguntas, los escuchamos. Buenas tardes, mi nombre es Marta Costa. Quisiera preguntar qué pasa si la tensión arterial está por debajo de los límites que están informando, 120-80. ¿Qué pasa si está por debajo de eso? O si está en 120-60, por ejemplo. O si está en 140, 150, 60, por ejemplo. ¿Qué pasa si los límites no coinciden entre los límites que están indicando? Perfecto. Marta, muchas gracias. Ya le preguntamos inmediatamente al doctor. ¿Qué puede pasar en ese caso cuando los límites no coinciden, doctor? Lo ideal es por debajo de 120-80. Por encima de 140-90 hablamos de hipertensión. Si el paciente tolera una presión por debajo de 120-80, fabuloso. Pues hace menos daño esa presión baja que la presión alta. Luego las cifras tenebrosas es por encima de 140. Cuando la persona, a medida que pasan los años, no es lo mismo un paciente de 80 años que un muchacho de 20. El paciente de 80 tiende a tener un poco la presión sistólica, la de un poquito más alta. Pero de acuerdo a si tolera o no tolera esas presiones, es necesario a veces bajarla. Y no se preocupen con la presión baja, si la tenemos y es tolerable con esa presión, bien, muy bien, porque hay menos gasto para el corazón. Nos preguntan a través de @institucional TV, doctor, a esta hora, soy hipertenso, ¿mis hijos también pueden ser hipertensos? Sí, ese es el factor más importante y es lo que nosotros llamamos la atención desde la Liga. Pregunte sus antecedentes. Eso es un mal de fábrica. Si usted es hipertenso, diabético, ha tenido enfermedad coronaria, seguramente sus hijos y los nietos y todos sus descendientes van a tener esa tendencia. Y ahí es cuando se debe acentuar desde tempranas edades a que se controlen, a que la gente conozca qué cifras de presión tiene.
de cifras de azúcar, de cifras de colesterol, aprender a entender tu organismo, a ser responsable de tu organismo. Nos vamos para nuestra línea nacional. En Funza está a esta hora Flor del Carmen, a quien la saludamos con las buenas tardes. Flor, bienvenida a Bien Dateado y adelante con su consulta. Gracias, doctor, muy gentil, muy amable. Los felicito por este programa. Muchas gracias, Flor, siempre aquí a su servicio. ¿Cuál es la pregunta que le tiene al doctor Luis Moya? Gracias, muy amable, doctor, muy buenas tardes. Doctor, muy buenas tardes. Sí, adelante, Buenas la escuchamos, tardes. Flor. Qué alegría escucharlas, qué bonito tener el médico frente a nuestros ojos. Doctor, para preguntarle, que tenga la bondad y ¿en qué consiste la sístole y la diástole? Porque a veces nos toman la atención, pero no sabemos si los dos números. Claro que ya aprendí que hoy dijo el doctor que del 40 para arriba, pues estamos muy mal, ¿no? Eso es la sístole de la diástole, estamos confundidas. Perfecto, Flor. Pues vamos a tratar de aclarar un poquito el panorama con el doctor. ¿Le parece, doctor? Sí, muy importante su pregunta. Cuando el corazón expulsa la sangre, acuérdense que el corazón tiene que alimentar todas las células con oxígeno, y eso lo hace a través de las células de los glóbulos rojos y glóbulos blancos de la sangre. Entonces, cuando el corazón expulsa, se llama sístole, es decir, abre las válvulas y se va la sangre hasta la punta de los dedos y tiene que regresarla nuevamente por las venas. Sale por las arterias y regresa por las venas. Cuando después de la expulsión el corazón se tiene que llenar, cierra las válvulas, abre las válvulas que corresponden a la llegada de sangre oxigenada del pulmón, eso es diástole, cuando él se está preparando para volverse a controlar. Es decir, expulsa con 120, se va llenando y se cierra las válvulas en la diástole. Las cifras normales son 120 sistólica, 80 la diastólica. Lo ideal es no pasar de 140 la sistólica y no pasar de 90 la diastólica. 2:37 de la tarde, avanzamos en vivo en la pantalla de Canal Institucional en este viernes de salud hablando sobre hipertensión. Permítame, doctor, nos vamos para nuestra línea nacional. El 220-0707 está habilitado y ahí saludamos a María a esta hora desde la capital colombiana. María, bienvenida, Bien Dateado y adelante con la pregunta. Buenas tardes. Yo le quería hacer una preguntita al doctor, que si una persona, yo soy hipertensa, tengo 63 años, y me gustaría preguntarle que si después de una persona ser hipertensa se puede curar. Perfecto, María, muchas gracias por su interrogante. ¿Esto tiene cura, doctor? Lamentablemente, como comentaban los antecedentes, el 95% de la hipertensión es primario, es esencial, es idiopática su causa y no tiene cura, tiene control. Es muy importante, si usted está controlada de la presión, no va a tener ningún riesgo de que tenga las patologías que llevan la hipertensión, como el infarto, el derrame cerebral y la insuficiencia renal. O sea que a tomar su medicamento de por vida y sus cuidados de vida saludable. Si quizás usted nos está llamando y nuestra línea puede estar congestionada, lo invitamos también para que nos deje sus preguntas en el 312-487-0413. Ahí también los estamos escuchando. Buenas tardes, mi nombre es Marta Costa. Quisiera preguntar qué pasa si la tensión arterial está por debajo de los límites que están informando, 120-80. ¿Qué pasa si está Doctor, por debajo creo que de eso? esta ya la escuchamos, pero atendamos y entendamos un poquito cuáles son esos alimentos que pueden poner en riesgo la salud de los colombianos frente a la hipertensión. Todos aquellos que llamamos nosotros alimentos chatarra, que tengan mucho condimento, que tengan productos químicos, generalmente contienen sodio, y la sal en sí nos retiene líquidos. El corazón bombea 5 litros por minuto. Al retener nosotros líquido por la sal o todos estos químicos, va a aumentar la cantidad de sangre que tiene que bombear, de líquido. Entonces, tiene que trabajar más o tiene por eso que aumentar la presión arterial. Lo primero que hacemos es baje la sal, baje las comidas irritantes, coma saludable, frutas, cosas naturales, que es lo más importante
en la alimentación y los excesos de bebidas alcohólicas. Y una cosa que hay que llamar la atención, hay sustancias o medicamentos antigripales, anticongestivos nasales que producen hipertensión. Dígale siempre a su médico: doctor, soy hipertenso, para que él tenga cuidado de no formular aquellos medicamentos que producen vasoconstricción y elevan la presión arterial. 2:40 de la tarde, avanzamos en este Bien Dateado en directo, escuchando su participación, además en el 312-487-0413. Buenas tardes. Mira, yo soy una paciente hipertensa hace más de 30 años. Actualmente tomo valsartán con hidroclorotiazida de 160 por 12.5. Mi pregunta es, en el mercado actualmente aconsejan productos para limpiar los vasos sanguíneos y bajar la presión arterial. ¿Esos medicamentos que se publican por redes serán aconsejables o cuál es la forma correcta para poder limpiar los vasos sanguíneos? Gracias. Muchas gracias a usted por estar con nosotros a esta hora. Doctor, frente a esta pregunta, ¿qué de cierto hay de esos medicamentos que se ofrecen en redes sociales o cuál sería la forma correcta para limpiar los vasos sanguíneos? Muy interesante la pregunta, porque lamentablemente nos han falseado, nos han puesto a varios cardiólogos, a varios expresidentes de la Sociedad de Cardiología a decir que existen medicamentos que limpian las arterias. Un diablo rojo, por decir así. No existe, es un engaño total. Para limpiar las arterias de las grasas, lo mejor es una dieta estricta, quitando las grasas y los productos saturados, de aceite saturado. Y tomar su medicamento, como las estatinas, para bajar el colesterol, los triglicéridos y todas las grasas del organismo. Y seguir con su droguita para la presión. Hoy en día se está dando en una sola píldora los diferentes compuestos para que el paciente no se le olvide tomar su medicamento. Luego, nada con creer con falsas cosas que lo que hacen es, perdónenme la palabra, robar el dinero de las personas. Es totalmente falso que existan estos productos para limpiar las arterias. Continuamos escuchando a nuestros televidentes en este Bien Dateado de viernes frente a las preguntas que tengan con la hipertensión. Avanzamos. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Eliezer Huiza, desde Barranquilla. Tengo dos preguntas. ¿La altura tiene efecto en la presión? Las personas que viven en costa, o por ejemplo en el caso de Bogotá, que es alto. Y la segunda pregunta es, ¿qué diferencia hay en las diferentes medicamentos para controlar la presión arterial? Un abrazo hasta el Caribe colombiano hasta ahora. Doctor, ¿cómo podemos ayudarle a nuestro televidente frente a sus inquietudes? Sí, muy interesante. Recordemos que el corazón es un motorcito que tiene que bombear permanentemente. Como todo motor, las alturas, la presión atmosférica hace que los motores tengan que trabajar más. Luego, a nivel de Bogotá o con alturas más altas, México, etcétera, sí, tiende a trabajar más y a aumentar la presión arterial. Mientras que si baja a nivel del mar, el corazón trabaja más suave, hay menos resistencia por la presión atmosférica, luego la presión tiende a bajar. Ideal, lo envidiamos a todas aquellas personas que viven a nivel del mar, porque realmente tiene muchos beneficios para el sistema cardiovascular. La segunda pregunta... Sí, adelante, señor. Sí, señor. Lo escuchamos. La segunda pregunta, ¿cuál es, perdón? Pues él nos hablaba sobre los medicamentos que pueden ayudar a combatir y sobre todo la diferencia que hay. Sí, señor. Ya. Hay 5 grupos de medicamentos que son los más importantes. Es tratando de modificar el funcionamiento del corazón. Entonces, si quitamos la resistencia, el corazón va a trabajar más suave, entonces disminuye el trabajo. Si quitamos los líquidos, pues va a bombear menos, o sea que vamos a dar un diurético. Si abrimos las arterias, pues vamos a disminuir la presión arterial. Si actuamos a nivel renal, inhibiendo unas enzimas para que el sistema cardiovascular sea más flexible, usamos esos medicamentos. O bloqueamos un poquito el corazón para que expulse con menos fuerza. Dependiendo de cada paciente, el médico va buscando y va moldeando cuál es su mejor medicamento.
No existe un medicamento que digamos, yo soy hipertenso y tenga tomes este. No, su médico es el que debe moldear de acuerdo a cada individuo, que es lo que necesita. Él hace el diagnóstico, si es estresado, si es obeso, si es diabético, si tiene colesterol alto, si tiene antecedentes, seguramente va a escoger lo mejor. Pero con esos 5 grupos de drogas que tenemos, realmente se puede controlar la hipertensión. Vamos finalizando nuestro bloque de preguntas y respuestas con esta participación que nos hacen llegar a través de nuestra línea de WhatsApp. ¿Qué síntomas puede tener uno para saber que es hipertenso? Bueno, muchas gracias a nuestro televidente. Básicamente cerramos con la sintomatología, doctor. Como lo han dicho todos los anteriores médicos, lamentablemente dan muy pocos síntomas. El mejor síntoma es que usted se preocupe, todo el mundo por encima de los 20 años, sin importar sexo, sin importar si es estresado o no, obeso, tómese la presión arterial. Es muy sencillo, es un examen tan fácil que hoy con aparatos que pueden tener en casa les dice si la presión está alta o no. Y si tengo antecedentes familiares, ideal empezar desde los 20 años. Generalmente los síntomas son muy tardíos. Puede ser un infarto, puede ser un derrame cerebral, una hemorragia nasal, una insuficiencia renal, el primer síntoma. A veces uno puede sospechar cuando hay dolor de cabeza, cuando hay retención de líquidos, cuando se fatiga la persona un poco. Pero no esperemos nunca los síntomas en ninguna enfermedad. Hay que ir adelante para uno tener una buena calidad de vida. No vale la pena vivir mucho, sino vivir bien, y de eso dependemos, de la responsabilidad que tengamos como pacientes. Generalmente los médicos ayudamos a que se cure la enfermedad, pero el más responsable es el paciente, que cuide su propio organismo con los medicamentos y los consejos que da el médico. Pues doctor Luis Moya, presidente de la Liga Colombiana de Infarto e Hipertensión, muchas gracias por acompañarnos, pero sobre todo por resolver las preguntas de todos los colombianos. No, a ustedes y los felicito, es un programa fabuloso que nos ayuda a educar a los pacientes como profesionales en la Liga Colombiana contra el Infarto y Hipertensión. Muy amables. A todos nuestros televidentes, mil gracias por su participación. Avanzamos en este Bien Dateado de Salud, hoy hablando sobre hipertensión. Como lo venimos mencionando, los hábitos de vida saludables son fundamentales para detener la severidad de los síntomas. Ojo a la alimentación, es fundamental para que usted no pase problemas o se mantenga propenso a este padecimiento. Consumo cuidado en Bien Dateado. Es importante tener en cuenta el cómo cuidar la alimentación. Y hay cosas que se deben, digámoslo, evitar, y hay diferentes alimentos que sí pueden ser beneficiosos. De acuerdo a la literatura investigativa o científica, podemos saber que los alimentos que se deben retirar o que se deben evitar o disminuir son primero las grasas saturadas, es decir, consumo de fritos, las grasas trans, también disminuir el consumo de sal en la dieta, importantísimo disminuir el consumo del alcohol y muy importante de la mano el aumentar la actividad física diaria. Alimentos que son buenos para, digamos, disminuir la tensión. De acuerdo a la literatura científica se ha estudiado que el aceite de oliva es muy bueno, así como el ajo, las nueces, la remolacha, el chocolate negro, el salmón, los arándanos. Hay alguna bibliografía científica que habla acerca de el vino tinto, que tiene un factor cardioprotector. ¿Qué tanto puede fortalecer mi capacidad arterial el ejercicio?
digamos que ha estado muy bien estudiado y es uno de los primeros pilares de tratamiento en la hipertensión arterial, que es llevar una dieta saludable, así como una actividad física que debe ser generalmente diaria. Estas actividades físicas se recomienda que no deben ser menos de 30 minutos al día y que eleven una frecuencia cardíaca que esté por encima de 100 o 120 latidos por minuto para que sea algo beneficioso. Es decir, que hacemos un llamado a los médicos, a todos nuestros pacientes, a todas las personas a cuidarse, a que lleven una adecuada dieta. Y recuerden que es una enfermedad silenciosa, pero que puede afectar muchos órganos y que generalmente es crónica. Entonces hay que tener cuidado. Es importantísimo el reducir el consumo de sal. Tiene que ser de 5 a 6 gramos aproximadamente. Este consumo de sal, ¿cómo lo vamos a lograr? Pues preferiblemente evitando las comidas que son muy procesadas de los restaurantes y tratar de consumir siempre alimentos frescos. 2. Hay que revisar la cantidad de azúcar que consumimos. Esos niveles de azúcar en la sangre nos pueden generar enfermedades como la diabetes. Es muy importante tomar bebidas, la mayor cantidad de bebidas suficientes, sobre todo agua. Súper importante el consumo o no consumir cigarrillo, fumar. Y en este Bien Dateado publicamos algunas ofertas de empleo y educación que pueden servirle para su proyecto profesional. Recuerde que en este espacio siempre estamos a su servicio. En Bien Dateado encuentras ofertas de empleo y educación de tu interés. Esta oferta laboral solicitada en Barranquilla te puede interesar. Está dirigida a un fotógrafo. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de un fotógrafo. Quien ocupe este cargo se le realizará un contrato fijo y tendrá un salario de 908.526 pesos mensuales a 1.000.000 de pesos mensuales. Encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y aplica con el número de solicitud 3103732. La institución educativa Politécnico de Suramérica está ofreciendo un diplomado gratuito en Centro de Gestión Financiera. Para más información e inscribirte, puedes dirigirte a la página web www.polisura.edu.co/diplomado-virtual. Esta oferta laboral solicitada en el municipio de Cantagallo, Bolívar, te puede interesar. Está dirigida a un auxiliar de droguería y farmacia. El Servicio Público de Empleo se encuentra en la búsqueda de un auxiliar de droguería y farmacia y se encargará de dispensar productos farmacéuticos según delegación y manual técnico. Quien ocupe este cargo se le realizará un contrato indefinido y tendrá un salario de 1.500.000 pesos a 2.500.000 pesos mensuales. Encuentra más información en www.agenciapublicadeempleo.sena.edu.co y aplica con el número de solicitud 3106306. En Bien Dateado estamos a tu servicio. Crear una familia, compartir el cariño, intercambiar experiencias donde la crianza y el afecto de padre y madre se vuelven en bienestar. La adopción es un acto de amor. Te esperamos en Bien Dateado para hablar de adopción en Colombia. ¿Cuáles son los requisitos para acceder a la adopción en el país? Conoce aquellos mitos y realidades que se tejen sobre el proceso. Aprende con nosotros sobre el proceso de adaptación y de comienzo a esa nueva vida en familia. En Bien Dateado, pensamos en ti. Conéctate este lunes con Bien Dateado, desde las 2 de la tarde, en la pantalla de Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos. Los sonidos, la escena artística, entre otros temas, resuenan tras bambalinas, un magazine cultural de nuestra Radio Nacional de Colombia y que nos lleva de lunes a jueves a un viaje por diversas expresiones culturales. A esta hora nos acompaña María Isabel Quintero. Ella es violonchelista y además realizadora de nuestra Radio Nacional de Colombia. María, bienvenida, qué gusto saludarte. Igualmente, Carlos, gracias por esta invitación. María, ¿en qué consiste Tras Bambalinas? Todos creo que estamos expectantes por escucharlo y entretenernos con este buen magazine cultural. Tras Bambalinas es un magazine cultural, ese es el formato en el que cubrimos temas
todos relacionados con la cultura, música clásica, músicas distintas también, artes escénicas, museos, exposiciones, cine, literatura, muchos de los temas culturales que se quedan rezagados del cubrimiento general de la radio, ahí les estamos dando cabida. También destacamos muchísimo la presencia de regiones, cubrimiento patrimonial, tanto que hay que decir de nuestro amplio territorio nacional. Tú eres violonchelista, además música de profesión. ¿Cómo has hecho para combinar estos dos factores de tu vida pues, en este magazine? Pues tiene todo que ver porque hay conocimiento natural, cercanía natural, y yo empecé a hacer esta carrera en medios y en radio paralela sin buscarla desde hace muchos años, y reportar desde la experiencia es algo que nutre muchísimo y que hace que también uno le dé una mirada y un contexto a los oyentes, a la audiencia muy especial. Recordemos entonces horario, diales inclusive, porque tenemos Radio Nacional por todo el territorio. Así es. Para que puedan conectarse con Tras Bambalinas. Estamos de lunes a jueves, de 7:30 a 9:30 de la noche en las 64 frecuencias de Radio Nacional de Colombia. Carlos Brandt es mi coequipero, Paula Aguirre es la productora, y los esperamos todos esos días, los 4 primeros días de la semana felices, para que siempre se prendan de alguna de las actividades que comentamos. Pues ahí estaremos, María, conectados con Tras Bambalinas. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Bien Dateado. Gracias a ti, Carlos. Nosotros de esta forma vamos finalizando nuestro espacio. A ustedes muchas gracias por preferirnos. Recuerde que tenemos nuestro correo habilitado para que nos escriban sus propuestas, comentarios y sobre todo temas que les gustaría ver en esta pantalla. Es biendateadotv@gmail.com, nuestro correo electrónico. Nos vemos el lunes con mucha más información de servicio a través de la pantalla de Canal Institucional. Feliz tarde.